Hello guys, welcome one more time. So today we're going to start working with our next topic. So as you see, we're going to be working with two of them. It's like basically one divided in two. So we're going to start here with something that we called used to and would. Okay, para los que no saben pronunciarlo, esta O no se pronuncia y va a sonar como would. ¿Listo? Esta O no va a sonar. Y esto es used. Yo no estoy diciendo use it, sino used to. Used. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Tengan cuidado con la pronunciación porque en clase les voy a exigir mucho con respecto a esta pronunciación de used to y would. Por eso se los estoy repitiendo varias veces acá para que lo tengan acá súper presente. Entonces, empezamos por acá. So, we're going to start with used to. It says that it is used to talk about first, repeated actions in the past. Ok, entonces estamos diciendo que lo utilizamos para hablar, solamente used to, estamos enfocados solamente en used to. Es utilizado para hablar acerca de acciones repetidas, pero es importante que son en el pasado. ¿Sí? No podemos estar hablando de cosas del presente, no son cosas del pasado. Esto lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de pasado. Right? Next one, over here, it says that you're going to use it about past habits. ¿Listo? Entonces estamos hablando nuevamente, primero de pasado y segundo estamos hablando de hábitos, es decir, cosas que tú solías hacer o que alguien solía hacer, pero por alguna razón las dejó de realizar. Now we continue. It says that it can be. First, it's going to be positive. So it has a structure. The structure is used to plus the verb in infinitive. Second, negative plus. So you're going to have we didn't, used to plus infinitive. ¿Listo? Entonces me devuelvo un poquito. Entonces cuando estamos hablando de positivo, estamos utilizando used to, la expresión used to, y luego el infinitivo. Cuando estamos hablando de negativo, la expresión used to la vamos a negar así, didn't, porque está en pasado, si no se habían dado cuenta, está en pasado. Entonces el auxiliar del pasado es did, y pues le ponemos la negación. Didn't, used to, y nuevamente el infinitivo. Y por último tenemos question. So we have did plus subject plus infinitive. Entonces vamos a tener siempre primero el did, luego vamos a tener un subject y luego vamos a tener el infinitive o didn't. Ya les voy a mostrar cómo nos quedaría este más adelante. Okay, so I'm going to start over here. Okay, so as you see, just as a regular side, solamente como a primera vista, as a first view, or as a first sight, podemos ver que esto es pasado, y aquí seguramente estamos hablando de que este es el presente. ¿Listo? Entonces tenemos la escena dividida en dos. Right? So, we have, when I was a baby, I used to sleep. ¿Listo? Entonces, primera cosa, ¿cómo sé que está en pasado? Dice que cuando yo era un bebé. ¿Qué pasaba cuando yo era un bebé? Yo solía, eso significa ese used to, yo solía hacer ¿qué? Dormir. ¿Cuántas horas al día? 10 horas todos los días. Y para que nos responde que ahora, listo, aquí ya estamos hablando del presente, entonces ahora yo solamente duermo 6 horas. Por eso les decía, son acciones de cosas que uno solía hacer en el pasado. Okay, we go with the next one. So over here we have, now it says, we didn't used to listen to music. Entonces aquí si se dan cuenta ya tenemos la negación. Entonces tenemos didn't use, en pasado. Este use está en su forma base porque el pasado ya lo tiene acá el didn't. Tenemos el to y el verbo. Es decir, que acá estamos diciendo, él no solía escuchar música clásica. Pero ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa en el presente con este personaje que está aquí odiando la música. Dice, now he loves it.
¿Listo? O sea que en el pasado él la odiaba, por eso tiene esa cara de fastidio que está acá. Pero ahora, mírenlo acá, está aquí súper emocionado, entonces dice que ahora lo ama, ahora ama escuchar música. Nuevamente son historias o eventos del pasado que se repetían mucho, uno, o son hábitos. En este caso estamos hablando de un hábito que él no le gustaba. Let's continue over here. We have here two guys, they're talking. So, oh, here we have a question over here. It says, how do you used to get to work? Entonces tenemos did, tenemos aquí un subject, tenemos acá el subject, en este caso tú, es decir, él le está preguntando a él cómo solías tú llegar al trabajo, ¿listo? Entonces luego del pronombre vamos a poner el used to y el verbo. ¿Listo? El verbo siempre va a ir en infinitivo o en su forma base. ¿Cómo solías tú llegar al trabajo? Vamos a ver qué nos responde. It says, I used to get to work by bus, but now I get by car. Entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí está la imagen del pasado en la parte derecha. Vemos aquí, está recordando cuando él tenía que coger el bus. Yo solía llegar al trabajo en bus, pero ahora lo hago en carro. Miren el carro acá atrás. Entonces, esa es la diferencia. Si viene aquí, nuevamente estamos utilizando una oración positiva. Estamos aquí utilizando el used, está en pasado, to, y el verbo en infinitivo. Right? Now we're going to go with would. So, with would, it says that we use it only when we talk about repeated actions. ¿Listo? Entonces, esto es importante tener claro que lo utilizamos solamente. Perdón por esta S acá, me sobra. No lo vayan a escribir. Dice que solamente se utiliza cuando estamos hablando de acciones repetidas en el pasado, pero esto solamente lo utilizamos en oraciones afirmativas. ¿Listo? Perdón, lo escribí mal. Affirmative sentence. ¿Listo? Este would solamente va a estar para oraciones afirmativas, no como positivas, negativas, como el used to, sino solamente para positivas. ¿Qué significa? Significa lo mismo, significa solía. Pero en este caso, hay que tener claro que cuando estamos hablando de acciones repetidas o hábitos repetidos del pasado, no se pueden utilizar los siguientes verbos. Es decir, que cuando estamos utilizando alguno de estos verbos que les voy a escribir acá, significa otra cosa. Entonces, uno de esos es el verbo to be. Entonces, ustedes no pueden decir I will be, o tampoco podrían decir algo como I would like, o tampoco podrían poner I will know. ¿Listo? Para que lo tengan súper claro. Esos eventos de ahí, estos de acá, estos verbos de acá, no se deben utilizar cuando estamos hablando de acciones repetidas del pasado. No se utiliza, para que lo tengan ahí súper claro. Entonces, con estos verbos que están acá, be, like or now, no se utiliza el would si estamos hablando de el pasado. Okay? So we're going to keep over here. So it says, okay, voy a borrar esto por acá. Dice, por acá dice, aquí tenemos un ejemplo. Entonces dice, when we lived in France as a child, o sea, vamos a empezar con el primer análisis. Cuando yo vivía en Francia, cuando era niño, es decir, aquí está recordando, mírenlo aquí, él está recordando cuando era niño. Entonces aquí dice, we used to have croissants for breakfast. ¿Listo? Nosotros solíamos tener croissants para el desayuno. ¿Y cuál era la acción repetida? Miren acá, todas las mañanas ellos iban a comprarla. Entonces nosotros solíamos comprar el pan en la tienda más cercana, en la panadería más cercana. Y como les decía,
todos los días hacían eso. Entonces, por eso aquí él está utilizando would. I'm going to go with another example. And we have it over here. Y aquí lo tenemos. Si se dan cuenta, tenemos acá a la niña. Está montando bicicleta y ahora, miren, la señora está grande. Entonces, nuevamente, este es el pasado y acá tenemos el presente. Entonces dice, I will go on a long bike ride when I was a kid. Entonces, nuevamente, su acción repetida era montar bicicleta, pero la característica era que era larga. Solamente lo hacía cuando era niña, eso quiere decir que lo hacía en el pasado, pero ahora ya no lo hace. Miren lo que pasa por no hacerlo más. Entonces, simplemente ella iba por hacer su montada en bicicleta, iba a ser larga, y luego volvía a la casa y bueno, hacía sus cosas. Ahora pues ya no lo hace, ya no le queda tiempo, bueno, ahora es mis razones para eso. Pero a lo que voy es, tenemos aquí el uso de would y go, ¿listo? Entonces yo solía ir a montar bicicleta por un tiempo largo cuando yo era una niña. And that was it, okay? So I hope you have this clear. Por favor, asegúrense de haber tomado nota de toda la información y nos vemos en clase. Les resolveré las dudas que tengan. Guys, have a good rest of your day. Take care and see you in class.